Las historias de tu vida son tan variadas como el café que disfrutas. Déjate llevar por la relajante cascada de sabores para conocerte a fondo y encuentra en la taza de tu vida un delicioso viaje entre historias y momentos con Nelly Zanoja. Quédate con nosotros para un episodio más de Un Café con Nelly. Un café con Nelly. El día de hoy tengo a Liz Velázquez, psicóloga, que en la primera temporada tuvimos 2 programas, Liz, y como siempre te aventé sin avisar. Pero hoy, Ahora ya va la en serio. allá vale en serio, Las ¿verdad? otras eran de broma. Y era de Disculpen prueba. ustedes. Era de prueba, que ya en el primer capítulo me acuerdo que te dije, Liz, vamos a probar el micrófono, y así fue. Ajá. Nos probamos el micrófono, pero nos quedamos con la pura broma pesada. Pesadísima. Y en la segunda contamos cosas fuertes, tú y yo. Sí. Pero el día de hoy quiero que me platiques acerca de toda esa aventura que has tenido los últimos años, porque te enfocaste en profesionalizarte como terapeuta, como psicóloga, y te has metido de lleno en la sanación de las personas. El recorrido angelical me ha llevado por un laberinto. Ajá. Empecé como enfermera, posteriormente conocí la magia de la terapia cuántica, me convierto en terapeuta cuántica. Y entonces yo sentía como que no estaba preparada para darle el mensaje al paciente y decido entrar a lo científico igual que lo cuántico, que lo científico, la psicología. Y me voy por la psicología, Pasando por la acupuntura. pasando antes por ser terapeuta en acupuntura, medicina tradicional china, y ya el toque penúltimo fue la psicología. Amo la psicología ahora, y convertí, bueno, no convertí, hice una fusión de todo lo que soy. Y recientemente te estás especializando en constelaciones familiares. Además, Tengo desde el 2020, en la pandemia, pues estudié y llevo varios diplomados en constelaciones familiares. Y este año me certifico con un guía espiritual que para mí ha sido un gran maestro, este 2025. que es Fer Broca. Es Fer Broca. Liz, el camino de una terapeuta no es como que, ay, hoy quiero ser terapeuta y ya. O sea, normalmente tienes que haber vivido y haber pasado cosas tú para poder después ayudar a las personas, o te sale la empatía de dónde. Justo hoy es Día del Psicólogo, hoy estamos grabando y es 20 de mayo, es Día del Psicólogo. Entonces yo digo, todos tenemos un toque de locura, Sí. simplemente yo elegí una profesión. No me sale la empatía nomás porque así nací, no, claro que no. En mis aprendizajes dolorosos de vida, que he llorado tanto, que me ha llevado por un camino que ha sido realmente complicado. Entonces entra la empatía desde mi corazón, entender lo que el paciente ha vivido o lo que está viviendo. Y desde ahí yo digo, no, pues aquí se te va abriendo, dirá otra guía espiritual, se te van abriendo los pétalos de tu corazón. Y entonces es como empiezas a comprender a la persona y ser empática en su dolor. Pero definitivamente no ha sido de la noche a la mañana y no fue de que yo empecé ayer y que dije, ahora voy a ser psicóloga, ahora voy a ser terapeuta holística. No. Tengo más de 14 años en el camino y en la preparación. Entonces no fue de la noche a la mañana. Y no fue nada fácil. Y no ha sido fácil. Ahorita que mencionas eso, yo también les digo a los alumnos cuando quieren aprender a hablar en el micrófono o en una cámara, y yo les digo, para poder estar hablando en una cámara, tu toque de locura tiene que ser grande, porque definitivamente tú no sabes cuántas personas te están viendo. Entonces sí debes de tener ese toque de locura, pero además de todo amarlo y disfrutarlo. Y en el tema que estábamos viendo de la empatía, también, por ejemplo, como conductora, tanto de radio como televisión, la gente te habla, te cuenta como si tú fueras una psicóloga, y entonces a mí me pasaron muchas cosas que mucha gente dice, ay, mira, pues qué suave, ¿no? Su vida. Qué suave se la pasa. Qué suave se la pasa. Sí, esta es la parte profesional que tú eliges, pero en la vida llegan golpes y llegan situaciones que tienes que aprender, y de ahí viene la empatía. Y muchas veces cuando estás en el momento, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y cuando te llega un paciente, ya entiendes el para qué, ¿no? Sí, lo entiendes, y ahí es donde, por ejemplo, en mi caso, yo psicóloga, la gente pensará que ya no tienes problemas, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo digo, no,
mi profesión es ponte la bata de psicóloga o lo que te quieras poner, ¿no? Pero cuando salgo del consultorio y cierro la puerta, viene la persona que es Liz Velázquez y entonces ahora sí es, llórale, mijita, ten miedo, el estrés, porque pues estudié una profesión, pero no soy inmune, entonces sigo con los aprendizajes. Sigue siendo ser humano, pero con Sí, herramientas. sí, me ha tocado que algunas personas han tenido alguna expectativa conmigo, hablando de galanes, y entonces ellos piensan como, no sé, tal vez como ya tienes una profesión, entonces ya no vas a ser problemática, ya no vas a ser tóxica, ya no vas a tener problemas, y es como, pues no, porque sigo siendo ser humano. Y si sigo siendo ser humano, voy a tener emociones y trato de que estén lo más equilibrada posibles, pero a veces Te sale la esencia. me sale la esencia. Oye, y precisamente hablando de las esencias, de las emociones y todo esto, habrá personas, sobre todo como dices tú, galanes, que dicen, es que psicóloga me va a estudiar. Ay, también piensan que cuando tú sales con la psicóloga, pues la psicóloga te está estudiando todo el día, Ajá. pero no, realmente no. Qué flojera, Qué ¿no? flojera y qué cansado. Imagínate estar en una comida y luego viendo, a este parece que tiene, que cómo se diagnostica, ¿no? Aparte, esa es otra parte de la psicología, Es ¿no? otra parte de la psicología, que yo no Ajá. soy psicóloga clínica, mi psicología es enfoque sistémico, que no abarca nada más el problema de la paciente, Ujú. sino de toda la familia. Y los psicólogos clínicos son los que van diciendo, este tiene trastorno límite de la personalidad, este tiene trastorno de ansiedad, este tiene trastorno de bipolaridad. Esa no soy yo. Ok, y no es necesario que un psicólogo ande buscándole las personalidades a la gente con la que convive. No, no es necesario, porque entonces es mejor pon cita y allá te estudio. Pero si vas Ajá, a y ser mi ahí amigo sí te o mi cobro. familia, pues mejor no la pasamos bien, Ajá. disfrutamos, nos reímos, pero si quieres terapia, pues mejor acude con el que sea de tu confianza, pero no tu amigo. Oye, ¿y te has enfrentado a muchas situaciones donde la gente dice, psicólogo? Pues si yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir con una psicóloga? Eso déjaselos a los locos. Definitivamente, mi rango de pacientes que yo veo es desde los 20 años hasta, bueno, he tenido personas como de 80 años y entonces, entre más grande la persona, algunos, no todos, sí dicen, no, pues si yo no soy loco, ¿para qué voy a ir? Entonces, no se trata de estar loco. Todos tenemos este toque de locura. No se trata de estar loco, se trata de entenderte a ti, de aprender a escucharte, de aprender a amarte, de aprender a entender tu comportamiento y tus emociones, porque la mayor parte del tiempo así nacimos. Oye, Liz, y hablando de este otro tema de las constelaciones familiares, suena raro porque creo que se hicieron muy visibles y muy famosas, aparte de las redes sociales, por una serie de Netflix, la de Mi Otra Yo. Entonces todo el mundo ya quería ir a las constelaciones familiares. Pero, ¿qué es una constelación familiar? Porque de repente dices, es como una obra de teatro, es como diría Jodorowsky, psicomagia, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que te puedes sanar a través de una constelación? La constelación familiar definitivamente es una terapia maravillosa que creó Bert Hellinger y es una terapia que te muestra la información. Todas las personas tenemos por herencia algo que se llama genética o ahora la epigenética. En la epigenética está toda la información de la familia, tanto del padre como la madre. Entonces, estos genes están en nuestra sangre, en nuestro ADN. Ahí está toda la información que aunque tú no hayas conocido a tu mamá o a tu papá o tú te quieras ir a vivir a otro país porque te caen gordos, la información está dentro de ti. Y entonces las constelaciones te ayudan a ser consciente de lo que tú te sigues haciendo inconsciente. Pero, por ejemplo, ok, me haces consciente de algo que yo no sabía, Sí, y ahora lo sé, y ahora la responsabilidad es más grande, o ahora ya no me puedo hacer pato, o de qué me sirve, cómo lo sano. te sirve para que entonces puedas entender a tu familia o a tu sistema o los patrones de comportamiento que tú estás presentando en este momento o a lo largo de tu vida. Es un entendimiento. Bert Hellinger hablaba de los órdenes del amor y entonces cuando hay un orden en una familia, vamos a estar todos más tranquilos, más sanos, vamos a vivir en bienestar y en equilibrio. Pero si hay un desorden, entonces va a haber un caos. Y si la familia ya no está, ¿tiene remedio?
tiene remedio porque aunque no esté, está su energía. Y en tu cuerpo físico que sigue vivo, pues el ADN sigue activo. Entonces la información sigue activa dentro de ti. Ok. Y por ejemplo, si tu relación con tu familia no es buena y es de esas familias en las que prefieres mantenerte alejado, como decías tú, me voy a vivir a otra ciudad porque me caen gordos, o veto a saber por qué X razón. De todos modos, ¿se puede hacer algo así sin tener que tener a la persona cerca? Para hacer una constelación familiar no necesitas tener a la persona ahí enfrente de ti. En la constelación familiar se habla de la información, de la propia energía de la persona. Entonces, una cosa es sanar la relación. La relación es cómo me llevo con esta persona. Pero hablando directamente de la familia, creamos un vínculo. Un vínculo es como un hilo transparente que me une con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi abuela, con quien sea de mi familia. El vínculo es lo que tenemos que sanar. Es decir, Ok. dándole un lugar a mi madre, o sea, dándole lugar a mi madre porque ella es mi madre, o dándole lugar a mi padre porque él es mi padre. Lo conozca, no lo conozca, lo vea, no lo vea, me hizo daño, no me hizo daño, se murió, desapareció, no se hizo cargo de mí, cualquier situación. Como haya sido, así tenía que ser. Si estuvo o no estuvo, así tenía que ser. Y si se quedó, qué maravilloso. Pero luego vemos unos hijos bien rebeldes. Ándale. Me han platicado. A ver, Y los hijos, ¿hay hijos rebeldes aquí? ¿Alguno de ustedes es rebelde? ¿Tú eres rebelde? ¿Yo? a mí me han platicado, diría mi mamá. Oye, como cuando, mamá, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la dirección, no tienes que ir a la prefectura, ¿ahora qué hiciste? ¿No? Ajá. Así, ese tipo de rebeldía. No, bueno, una parte, pero hay otra donde el hijo rebelde quiere mandar al papá o a la mamá. Ay, mamá, no, es que tú ya no debes de hacer esas cosas. No, mamá, deberías de hacer esto. Es que tú deberías de decirle esto a mi papá. Ah, es que yo no sé por qué no hacen las cosas como deben de ser. Ahí le estás quitando el lugar a tu mamá o a tu papá, dependiendo a quién quieres cambiar, ¿no? Y tú te estás sintiendo por ego, te sientes el más grande. Y ahí, para ver Hellinger, es un desorden. Órale. ¿Quiénes son los más grandes? Pues aunque te caiga mal tu mamá, aunque no hayas conocido a tu papá, no se hizo cargo de ti, no te dio dinero, no te pagó la colegiatura, fue un patanzazo, pues gracias a ese padre que dio la semilla y gracias a tu mamá que prestó el horno, pues naces tú, estás en la vida y por solo hecho ya merecen el respeto. Ok, Y te en lugar hayan de tratado padres. como te hayan tratado, merecen el respeto. No quiere decir que vivas con ellos, no quiere decir que te vas a tener que llevar en la vida real bien con ellos, simple y sencillamente dentro de este sistema que eres tú, darles ese respeto. Es darles ¿Sí? como ese lugar, es como, ahora sí que de manera que no toda la gente lo entiende, es donde aceptas que así como fue, pues es tu papá. Pero la gente tiene como este concepto de papá es el que se queda contigo, el que te abraza, el que te apapacha, el que te entiende, el que te paga, pero es como al final papá es el que te engendra, el que dio su semillita y en la semillita está toda la información. Entonces, si tu papá se quedó o no se quedó, fue como así tenía que ser. Wow, bueno, yo les voy a platicar porque en una constelación, ya puedo contar de la constelación porque hace tiempo, ¿verdad? Ya puedes contar. Ok, en una de las constelaciones con Liz aparecieron mis abuelitas. Y entonces fue muy, muy curioso porque sí, es como una obra de teatro diferente y con una persona que yo no conocía y su actitud era como estar viendo a mi abuelita. Sí, la energía que cuando tú eliges a una persona para que te represente, Ajá. si el campo mórfico está completamente abierto Ajá. con la energía que se requiere, la persona va a sentir todo lo que tú sientes y lo que sintieron tus ancestros, tus abuelos, en este caso tus abuelitas. Sí, sí es muy impresionante y empiezas a entender un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa con la gente que no cree? O que somos muy de cuestionar y muy de decir, a mí se me hace que fue casualidad o se lo inventaron o
le pasaron un reporte de quién era o algo así. La persona que no cree y que es escéptica, yo los invito a que se den la oportunidad de sanar algo en su vida y si no creen, solamente dejen que fluya. Ajá. Los cambios se van a realizar, creas o no creas. ¿Creas o no creas? Creas o no creas. Oye, porque eso también pasa con la medicina cuántica que manejas. Creas o no creas, el cambio viene y el aliviar como todo lo que traes también, ¿no? Sí, porque en la medicina cuántica es una vibración energética que llega hasta lo más profundo de la molécula y al llegar a la molécula, o sea, una cosa es mi mente y otra cosa es la información vibratoria que hay en una molécula. Entonces, mi mente es la que me dice si creo o no creo, pero la anatomía que es exacta, pues ahí es donde va a suceder el cambio y ahí sí es donde, si crees o no crees, de todos modos vas a ver un cambio. A mí de repente me dicen, ¿cómo le haces, no? O sea, como para estar equilibrada o para que las cosas sean tan... de alguna manera podría decir que soy relajada en unas cosas, me altero fácilmente también en otras, pero creo que se ha controlado mucho eso de la alteración y pues es gracias a que tú me das mis terapias y mis estacionadas. Gracias a la magia de lo cuántico, Ajá. Que baja los niveles a nivel del sistema nervioso. Ok. Tenemos dos sistemas nerviosos, uno es simpático y otro es parasimpático. El simpático es este que me late el corazón, aunque yo no sé qué me está latiendo en este momento, ¿verdad? Pero sí me está latiendo. Ajá. O que está respirando de manera automática y que yo no me estoy dando cuenta que estoy respirando. Y el parasimpático es el que tiene que estar relajado, así como nos gusta, armonizado, en bienestar, a gusto, tranquilo. Entonces el escáner trata eso, Okay. de bajar tus niveles de acelere, Ajá. los pone en un punto neutro, de Okay. equilibrio. Ajá. Y entonces también como es energía, pues no tiene nada que ver con tu mente escéptica si crees o no crees. Ahí solito se va a acomodar. Solo se va a acomodar la energía, solo se va a equilibrar. ¿Tienes algunos casos que tú te acuerdes de resultados así que digas tú, wow, este caso me encanta platicarlo o me encantó ver el resultado en la persona porque vino, me contó el cambio que hizo? Tengo definitivamente en 14 años tengo muchos casos maravillosos, pero el más sonado y que, porque el niño ya no es niño, ¿verdad? Ya debe de tener como, no sé, 24, 25, y él fue muy, su cambio fue impresionante porque cuando yo lo recibo a la consulta, él venía muy mal con su pensamiento suicida y ya había tenido, creo que había tenido algunos intentos de suicidio. No recuerdo exactamente porque ya fueron algunos años, pero gracias a que estuvo conmigo 2 veces en terapia, fueron dos sesiones consecutivas, a él le cambió la vida. Después él terminó todo su proceso porque es un proceso, no es tan largo, pero a veces estamos hablando de 7 sesiones, 10 sesiones, y para él fue mágico el cambio, pero a partir como de la tercera sesión, él ya había tenido un cambio. Hoy por hoy el muchacho está muy bien, muy sano. De hecho, se fue a vivir a Estados Unidos, se metió a la base naval, creo que es un marino o algo así, que me disculpe si no tengo la profesión correcta la que eligió, pero él fue un caso muy sonado y para mí fue un wow. Y como él, pues tengo varias. Yo me acuerdo de una chica que tuviste en algún momento que tenía de esas enfermedades autoinmunes y que se empezó a poner como rígida y que no podía ni pararse. Y que en algún momento que la trataste que decía, ya puedo mover mis piernas. ¿Te acuerdas qué era lo que tenía? Me ha tocado, no me acuerdo exactamente del caso, pero me ha tocado de muchos pacientes que dicen, llegó con bastón. Ajá. Recientemente tengo una señora que llega con bastón y cuando sale aquí casi le hace así al bastón como dándole vueltas, o sea, No se da cuenta. Sale derechita caminando y entonces dice, ¿qué me hiciste? Pues de todas las cosas que sé, yo siempre digo, hago una fusión. O sea, entonces él viene por un tema, yo le busco, llegamos al punto y entonces ya empieza como, es como si yo le diseñara el tratamiento que requiere. Ok, pero por ejemplo, alguien que sabe de ti y alguien lo recomendó y le dijo, vengo a acupuntura. Pero entonces tú le puedes sugerir, oye, fíjate que estaría bueno que tomaras una terapia o tengo el escáner o a lo mejor te hace falta también una constelacioncita o algo así, vente a la terapia o ven con la psicóloga. ¿Se lo sugieres o es muy invasivo hacer algo así con un paciente? Ahí es dependiendo de la apertura del paciente. Para que un cuerpo físico se enferme,
tuvo que haber vivido mucho una emoción. Ok. No hay manera que el cuerpo físico se enferme si no tuviste emociones. Entonces, cuando un paciente viene conmigo a la acupuntura y trae un dolor o se cayó o le pasó algo, entonces yo sí invado un poquito el territorio de la parte emocional y ya lo voy guiando y de ahí van haciendo del mismo paciente que me diga, ay, sí quiero venir al bioscan o sí quiero venir a una constelación, pero todo va a depender de la apertura del paciente, porque hay quienes que dicen, yo vengo a la acupuntura y punto y se acabó. Y yo soy muy respetuosa. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de pacientes cuando dices tú, ya están listos para darlos de alta. Ay, sí, qué bonito. La Sí, de mayoría no se verdad. quiere ir, ¿eh? ¿Cómo ya no voy a venir? Y yo, Ajá. bueno, volverás a venir con otro tema, Ajá. pero por el que iniciaste, ya terminó. Pero entonces sí los das de alta, Sí, no, claro. ok. Sí, qué emoción. El otro día que yo estaba yendo, pues estoy yendo a biodescodificación y Sí, me dijo la biodescodificadora, bueno, me dice, creo que hemos avanzado mucho, ya estabas lista, bla, bla, bla. Entonces yo creo que en 2 sesiones más, que era cada semana y luego me lo espació a 2 semanas, me dijo, en 2 sesiones más vamos a terminar con este tema. Y entonces le dije, ay, serías el tercer terapeuta que me da de alta, ¿no? qué Qué bonito, bonito, ¿verdad? y se siente suave, claro. También para el psicólogo, terapeuta, es súper bonito dar de alta a alguien. Es una satisfacción. Es una satisfacción y que te digan gracias porque gracias a ti tuve estos cambios, ahora, no sé, ya me siento más libre. Ujú. El año pasado o hace 2 años tuve una señora como de 70 años. Ella es Ajá. enfermera en Estados Unidos y ella muy ermitaña, sola, muy rígida. Y de pronto la señora, después de haber venido como a 3 sesiones conmigo a la terapia, se hizo amiga de un grupo de viajeros. Ya se fue a Tailandia 3 veces, ya fue a Grecia. Entonces dice la señora, gracias a que te conocí, haz de cuenta que abrió sus alas de la libertad y ahora, o sea, la edad no le impide Ajá. viajar y viajar. Y entonces yo Y qué digo, sientes tú? pues me da mucha emoción. Y yo siempre digo que los admiro porque digo, wow, qué padre que te permitiste hacer eso. Y Ajá. para mí es así como un wow. Digo, no me llena el ego, pero me llena así como de emoción de qué gusto Ajá. poderte haber ayudado, ser un granito que Eh, te ayudó en algo en tu vida. en ese proceso. Yo me Sí, acuerdo la primera vez que fui a terapia con un psicólogo, David Sotelo, que también estuviste yendo, ¿te acuerdas sí, que cómo tomamos las no, trampas psicológicas? claro. Fue a mis 30. Y yo le dije, o sea, yo siempre le he dicho, es el que me presentó a mi autoestima. Sí, Hasta mis 30 conocí yo lo que era la autoestima. O a exacto. lo mejor lo tenía guardado, ¿no? En algún momento de la vida y lo recuperé De pronto uno prácticamente. no sabe qué es. Ajá. Y eso, hablando de la autoestima, ¿es cierto que la autoestima, por ejemplo, en las mujeres es creado o depende del papá y en los hombres de la mamá? ¿O ese es uno de los tantos mitos? Yo creo que es un mito, pero definitivamente tiene que ver mucho cómo fuiste tratada de niña. ¿Así? Bueno, más bien desde el vientre, ¿no? Ajá. Si fuiste deseada, no fuiste deseada, y ya en vivo y a todo color, cómo fue tu mamá amorosa o afectiva contigo, o tu papá, si fue amoroso, si fue afectivo, si estuvo presente, si no estuvo presente, qué era lo que te decía, si te decía cosas bonitas, si te decía cosas feas, si te validaba o al contrario, te menospreciaba. Bueno, ahí es donde se empieza a formar toda el autoestima. El autoestima es el cómo me veo yo a mí misma. Ujú. Y en el cómo me veo yo a mí misma es que traigo grabado acá en mi subconsciente. ¿Qué frasecitas me decía mamá? ¿Qué frases me decía papá? Si me decían puras de terror, pues yo cuando me veo en el espejo me digo todas esas de terror. Ajá. Pero yo tenía una amiga que decía, ay no, mi papá siempre me decía que yo era la más hermosa. Hoy por hoy ella se sigue sintiendo la más hermosa. Y no está. Sí, pero ella qué segura. Y yo digo, wow, qué maravilloso. Y entonces ella reconoce que gracias a que su papá siempre le decía, ella problema de autoestima nunca ha tenido. Y entonces yo digo, wow, tiene mucho que ver. Pero, por ejemplo, cuando ya somos adultas y que necesitamos recuperar eso, y a lo mejor ya no es posible ni que papá ni mamá te hablen bonito después de cierta edad, o que te hablen con eso para poder meterte en tu cerebro, ¿tú lo puedes hacer? Tú sola lo puedes hacer.
Es el concepto que tengas de ti, qué tan merecedora te sientes, qué tan segura, pero ahora como ya creciste, ahora la responsabilidad es completamente tuya. Entonces tú te tienes que abrazar, te tienes que apapachar, te tienes que decir qué exitosa eres. La vocecita interior te sigue dependiendo de lo que te hayan grabado, recuerda. Ajá. Si tu papá te decía qué maravillosa eres, vas a escuchar la vocecita de tú siempre serás maravillosa. Pero si tu papá te decía eres una buena para nada, Ajá. no, hombre, pues ahí te encargo. La vocecita va a seguir aquí, aunque tú te estés diciendo, ay, qué bonita soy, qué exitosa. A veces te la vas a creer y otros días no. O sea, va a haber, la herramienta que tú puedes tener es luchar contra esa vocecita que de todos modos ya no la puedes quitar, pero sí decirle, hey, Ahora me encargo yo. Ahora tu vocecita ya estás en un lugar seguro. Ahora me encargo yo. ahora yo como adulta me hago cargo de mi autoestima y de lo que puedo yo proyectar en todo caso, ¿no? Exactamente, porque ahora yo soy la responsable. ¿Consideras que todos deberíamos de estar en terapia, que todos debemos de ir a terapia? Yo considero que todos tenemos que ir a terapia en algún momento de la vida, estén lo más feliz o no felices. Que vayan, todas las terapias son súper buenas, Ajá. todas nos ayudan a avanzar y a tener un poco de crecimiento. Todos hay que ir a terapia, O desde sea, niños. Lo que te funcione, porque es lo que yo digo, ¿por qué no lo ponen como una materia en la escuela? La deberían de La ¿verdad? deber- Qué mar- qué deberían de- maravilloso. Deberían de poner la terapia y deberían de poner también el tema de las finanzas. Ay, sí, por porque es favor. una cosa que en la casa no se habla de dinero cuando hay niños o algo así, entonces crece uno con no sabiendo qué hacer, cómo administrar el dinero, y la otra es no saber qué hacer y cómo administrar las emociones, o invalidando las emociones, sobre todo los hombres, ¿verdad? Les invalidan las emociones. El niño no llora. Dependiendo de la generación en que les tocó nacer, pero sí, al hombre, el niño, pues tiene que ser fuerte, tiene que ser macho, tiene que ser varonil, entonces no tiene derecho a sentir. Ay, Y si no tiene derecho a sentir, entonces el hombre va a crecer así lleno de músculo o a lo mejor de grasita, no lo sé, pero no va a aprender a conectar con sus emociones. y cada vez más como Más rígido, más ajá, tenso, como más con una barrera. enfermizo, con una barrera, va a generar presión arterial elevada, muchas enfermedades, Ajá. pero todo por la limitación de eres un hombre y no llores. Y no te enojes porque no tienes por qué enojarte. Ay, y sobre todo los hijos que crecen ocupando el lugar del papá. Esos Bueno, también esa es otra historia. que ya lo veremos en otro episodio. Exactamente. Pero sí pasa. Sí, sí pasa, claro, y es una carga para ellos si el papá no estuvo y que se haga cargo de la mamá, generalmente se hacen cargo de la mamá, toman el lugar del papá y se quedan como al lado de la mamá, cargando las emociones de la mamá, porque todos los seres humanos lo que queremos es la aceptación y el reconocimiento. Entonces el hijo que se queda al lado de la mamá, porque el papá no estuvo, él dice, yo me quedo con mi mamá esperando, porque si yo le doy lo que mi mamá necesita, entonces yo voy a recibir el amor. Ok, Entonces, ¿qué crees? Ya no me va a hacer falta nada. ándale. Y entonces resulta que, aun cuando él cumpla, quiera cargar a la mamá, va a ser algo, es como algo muy pesado para él mismo y de todos modos va a vivir sus propias experiencias, pero todavía con más peso porque está viviendo las de su mamá más la de él mismo y suena muy tenso, muy rígido, una persona muy, eh, no sé, llamémosle controladora, Claro. exigente, busca la perfección en todo. Y platicas eso y yo empiezo a ver en mi mente a varios conocidos que cumplen con todas esas características y dices, ay, ¿por qué no vienen a terapia? ¿Por qué no vienen a que...? Ah, no, son los que menos te van a decir, no, 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 eso no es para mí. Que vayan los locos, que vayan otros, pero no, eso no va a ser para él. Porque si él es perfecto, o sea, como, ¿a qué quieres que vaya si es perfecto? Sí, tengo todo bajo control. Exacto. Ay, qué difícil. Sí, Oye, qué doloroso para ellos. Liz, y mencionabas que cualquier tipo de terapia, o sea, te refieres a la terapia psicológica, por ejemplo, incluso al Reiki, a las constelaciones, a una A las terapia, barras de a las barras, ay, Access. si ahí me avisan, También. ¿qué tal, no? O sea, Claro. todo tipo de terapia científica y espiritual o holística. Holística, angelical, espiritual, como le quieras llamar. Ajá. El objetivo es
encontrar una paz interior. Ajá. Que este cuerpecito esté lo más relajado posible, porque si tú estás más tranquilo o aprendes a tener una tranquilidad interior, el cuerpo físico no se va a enfermar. ¿Y qué es lo que queremos todos los seres humanos? Queremos salud, queremos vivir muchos años, pero queremos vivir sanos. Entonces, si tú buscas algún tipo de terapia que te enseñen o te den herramientas para cómo conectar con tus emociones, cómo gestionarlas, el cómo aceptar el comportamiento que tienes, te va a ayudar a tener un equilibrio contigo y te vas a sentir mucho mejor y vas a estar más sano tanto mentalmente como físicamente. Perfecto, pues te quiero agradecer, Muchas como gracias. siempre, el tiempo que te has brindado que me has brindado, el estar aquí. Además somos vecinas, aquí el Somos estudio, vecinas. el estudio de Porter Voiceovers está enseguida, del consultorio de Liz, por si quieren informes también, que te sigan en tus redes sociales, Claro que sí. como Bioscan. Estoy como bioscan.bienestar. Bioscan.bienestar, así es como van a encontrar a Liz Velázquez, terapeuta, psicóloga, y entonces, ahora sí que yo creo que lo mejor que te puede decir un paciente, no sé, dímelo, estoy en tus manos y tú utiliza la terapia que creas que es la más conveniente para mí. La mayoría de los pacientes vienen referidos y sí me dicen, tú dime y yo me pongo en tus manos. Y tú le dices a tus angelitos y a todos tus guías espirituales, ayúdenme a ver qué es lo que requiere este paciente. Yo bajo a toda la corte divina y entonces primero los escaneo con el sistema cuántico y ya vemos todos los bloqueos emocionales que trae el paciente y ya de ahí le diseño el proceso de tratamiento para darle continuidad. Ok. No, pues muchas gracias. Así es de que si se Gracias a animan, ti. de verdad dense la oportunidad de tratarse, de buscar esa armonía en el cuerpo, como lo menciona Liz, aunque sigamos siendo humanos y tengamos emociones y días buenos y días malos, tratar de estar equilibrados la mayor parte del tiempo. Aunque te sientas muy bien y que sigas y que te sientas muy feliz, de todos modos, ve a terapia. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos. Un café con Nelly, con Liz Velázquez. Salud. Bye. Las historias de tu vida son tan variadas como el café que disfrutas. Déjate llevar por la relajante cascada de sabores para conocerte a fondo y encuentra en la taza de tu vida un delicioso viaje entre historias y momentos con Nelly Zanoja. Quédate con nosotros para un episodio más de Un Café con Nelly.